Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Etapa veraniega y arranco con la videoreseña de Los Nueve Reinos, de Santiago Díaz. Thrillers, os traigo thrillers. Wow, wow, thrillers. Aquí en mi canal. Thrillers. Por circunstancias, no tengo preparados como otros años los vídeos, todos para el verano, ¿no? Pero voy a tener que ir grabando poquito a poco. Algunos con un ruido, como estáis oyendo. Sí, tengo ahí unas cuantas golondrinas colgadas del alambre para darme ambientillo. Las he traído, ¿eh? Pues te he dicho, venid a saludar a los amigos del Búho Entre Libros. También pasará algún coche y espero que no empiecen a funcionar la radial que estaban manejando hace un rato ahí arriba. Bueno, Los Nueve Reinos de Santiago Díaz. Una novela muy distinta, creo que marca un antes y un después en la carrera de Santiago Díaz. Lo cierto es que supone un giro, un cambio radical. Una vez que terminó la trilogía de Indira Ramos, una novela muy detectivesca, iba a decir que llena de sangre. Bueno, eso no tiene nada que ver, porque esta novela también está muy llena de sangre. Ha cambiado de género, totalmente. Se nos pasa a la novela histórica. Cuando hablé con él en la feria del libro, pues decía que sí, pero que no era tanto el cambio, que no era tanto el cambio, un poco como asustado de, anda, que si mis seguidores de novela negra me dejan aquí tirado, ¿qué va a pasar? De género. Totalmente. ¿Solo parcial o...? Bueno, es parcial en el sentido en que es una historia ambientada en otra época, está claro, pero conservo absolutamente mi manera de escribir, mucha trama paralela, localizaciones, diferentes líneas temporales, eso lo conservo. O sea que todo el que me haya leído antes me va a reconocer en los Nueve Reinos. Es que esto tiene las mismas características de un thriller, porque yo las personas... Sí, eso también es verdad. Esto podría entrar en lo que yo he dado en denominar thriller histórico, que no dejan de ser novelas históricas escritas y narradas a ritmo de thriller, en muchos casos con un componente muy de aventuras. Aquí, sin embargo, mantenemos el ritmo de thriller, son muchísimos los capítulos que vamos a tener, pero creo que es mucho más importante el tema de la novela histórica. Esto es una novela histórica. Yo sé que hablar de novela histórica en muchos casos os puede llevar a pensar, ¡buf! Vaya rollo. Pues no, ¿qué va? Esto es una novela con mucha aventura y de hecho los novelistas tendrían que tener una grandísima imaginación para igualar algunos hechos reales de la novela que se nos narra en la novela histórica. Es que las batallitas de la Edad Media tienen mucha enjundia, venganzas, traiciones. De todo eso, de venganzas, de traiciones, vamos a encontrar en esta novela. Las hay. Y además vamos a encontrar algo que no abunda, y es que nos va a hablar de los guanches. De entrada nos explica, y eso lo desconozco, y que conste que yo soy medio guanche. Tinerfeño no, palmero, pero la mitad de mi sangre es de la isla de La Palma, de la que también se nos habla un poquito en esta novela, como del resto de las islas, aunque la acción se centra fundamentalmente en Tenerife. Fabula con un grupo de esclavos que estaban siendo trasladados desde las costas africanas por los romanos, que se hicieron con el control del barco, otra cosa que supieran navegar, que no sabían, pero como estaban cerca a tierra, pues consiguieron llegar allí y fundaron lo que luego serían los Nueve Reinos de la isla de Tenerife. Y aquí, casi 1500 años después, se nos va a hablar de cómo los castellanos conquistaron Gomera, Hierro y Tenerife, que fue una de las islas que más se resistió, entre otras cosas, porque era la que estaba más poblada.
En principio, las Islas Canarias, antes de ser dominadas por la corona castellana, no dejaban de ser un lugar al que iban a cazar esclavos, literalmente. Y no para las Américas, porque estamos hablando en 1490, poquito antes de que se descubrieran las Indias, que decían. Mucho campo, pero de vez en cuando pasa algún coche. Porque los esclavos los traían aquí, a la corte. Y además, cuando ya estaban conquistando las islas, esta era además una de las maneras que tenían de sufragar los gastos con los esclavos que cogían y que mandaban para la península. Al menos en principio era para la península. Y de la conquista de Tenerife es de lo que va esta historia. De los 9 reinos, porque Tenerife llegó a tener un mencey, que es el máximo cargo que tenía, muy poderoso. Un solo mencey dominaba toda la isla. Pero cuando murió, decidió que tenía 9 hijos. Sí, ya se conoce que procreó mucho. Y lo dividió entre los 9. Así cada uno quedaría contento. Bueno, pues no tanto, y surgieron las peleas inevitables entre ellos. Unos porque no tenían salida al mar, con lo cual no podía pescar. Ojo, no era un pueblo pesquero, pero pesca de bajura, marisco de la costa, pues eso no lo tenían. Otros protestaban que no tenían pastos, que ahí al final nadie termina quedando demasiado a gusto. Y estaban en peleas entre ellos. Estas peleas y estas divisiones fueron las que usaron al final los castellanos para quedarse con la isla. Se dividieron y no todos los pueblos combatieron a los invasores. En principio, se limitaron a hacerse los locos, no prestaron ayuda, pero no combatieron, pero luego incluso formaron parte de esas tropas invasoras. Todo sea porque no ocurriera como en otras islas que quedaron todos reducidos a la esclavitud. Aparte de la historia en Canarias sobre el año 1490, tenemos otra historia paralela que transcurre en Valencia sobre el año 1520. Una historia que también tiene su aquel, tiene mucha emoción, sobre una esclava que es protegida, ella no sabe por quién, porque dicen que está destinada a cosas mayores. ¿Qué tiene que ver esta historia con la otra? Bueno, leeros la novela, que al final todo tiene su relación, aunque transcurra 30 años más tarde, y no deja de ser un pequeño epílogo a la historia anterior. Personajes históricos aparecen unos cuantos, comenzando por Isabel la Católica, cuando no eran todavía reyes católicos, Isabel y Fernando, por Cristóbal Colón, que hizo escala en Canarias para irse a las Indias. Era escala obligada. Iba a decir a medio camino, no, aún quedaba mucho camino, pero era una escala para reabastecerse. Una Isabel la Católica de la que nos muestra el autor una doble faceta, porque por una parte era una mujer muy celosa. Mujeres celosas sufren mucho. Sus reacciones determinan buena parte de lo que fue esta historia. Y no hay nada peor que ser muy celoso con el sufrimiento que eso conlleva y casarte con un hombre muy, muy, muy mujeriego, como era el caso de Fernando. Pues lo tenía que pasar horriblemente mal. Pero nos muestra también una faceta que ya se nos menciona en otros relatos cuando hablaba de la protección de los indios o a los indios en las Américas. Aquí, a todo aquel guanche que se convertía al catolicismo, quedaba exento de que le pudieran hacer esclavo. En teoría. Solo en teoría, porque en la práctica muchos de ellos pues fueron hechos esclavos exactamente igual. ¡Ay, no sabía! ¡Ay, pues me he equivocado! Perdón, perdón, perdón. No dejaba de ser dinero la venta de los esclavos. Así que también sufrieron persecución por este. Resumiendo, una novela histórica con mucha acción, mucha aventura y que yo he disfrutado mucho, mucho, mucho y que espero que, igual que a mí me ha servido, sirva para conocer un poco más de esta historia de las Islas Canarias. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a los pajaritos que nos están acompañando con sus trinos
Son golondrinas. Las que yo veo son golondrinas en esta grabación. Y si en este verano no quieres perderte ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos. Hasta pronto. Y verano. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves al canal suscríbete. Si me ves el buen libro sé.